Está ya con nosotros César Holguín, ¿sí? También está con nosotros el economista, analista político y especialista en gestión pública y promoción de la inversión privada. Un hombre de izquierda, pero también promociona la inversión privada, porque siempre nos cuestionan mucho eso, ¿no? De que la izquierda todo lo ve estatismo, por ejemplo. ¿Qué tal, mi querido César? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Yuri, muy agradecido por la invitación. Y de entrada, decir que es un gran mito eso de que la izquierda no promueve la inversión privada, es precisamente a través de bienes públicos, de inversión pública, donde se sientan las bases para la real inversión privada, productiva y al Ojo. servicio del país. Así que eso es un mito enorme. Claro que sí, mi querido César. Bien, tenemos una nota que ha preparado el equipo de producción. Por favor, quiero que me acompañes a verlo para comentarlo a ¿Cómo continuación. no? Tenemos la nota, señor director, por favor. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, informó que este grupo parlamentario acordó tomar las declaraciones del presidente Pedro Castillo el próximo lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana, justo un día antes del voto de confianza al gabinete ministerial. Correcto, ponemos en conocimiento a todo el país de que van a cambiar la condición de investigados, perdón, de citados a investigados las personas de Bruno Pacheco, Karen López, Fray Vázquez, sobrino del presidente de la República. Asimismo, el 7 de marzo está siendo notificado el presidente de la República para las 10 de la mañana a efectos de que pueda declarar ante la Comisión de Fiscalización. Dada la investidura del señor presidente, nosotros acudiremos a Palacio de Gobierno para que el señor presidente rinda su manifestación. Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, recordó que por el momento la investigada empresaria Karelyn López no es una colaboradora eficaz del Ministerio Público, sino una aspirante a esta figura legal. Además señaló que en sus declaraciones, que han sido filtradas en varios medios de comunicación, no hay imputación directa a Pedro Castillo. También se refirió a la posibilidad de una asamblea constituyente en el país. No hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la asamblea constituyente. Pero eso no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Ese es un derecho de los ciudadanos. Así como es un derecho de los ciudadanos oponerse a la Asamblea Constituyente. El primer ministro Torres también indicó que Perú Libre no es un partido comunista. El que quieren imputarnos algunos que somos comunistas es absolutamente falso, de toda falsedad. No es que el Partido Comunista esté fuera de la ley, no. Lo que pasa es que nosotros no somos comunistas. Y eso lo hacen quizás porque no conocen lo que es el comunismo. Las papas queman a pocos días del voto de confianza al gabinete ministerial. Los parlamentarios vacadores alistan toda su artillería para conseguir el ansiado poder total. Justo hablaba a instantes previos a la entrevista contigo con Raúl Noblecilla y él me decía, pues no, conversábamos con él, este nuevo intento de vacancia se cae por sí solo porque también tenemos que ver una cosa, ¿no? Que acá el ajedrez está en la suma de votos dentro del Congreso porque ellos, como decíamos, para ellos la justicia no es ciega, la justicia es para, entre comillas, para sus amigos y para sus enemigos todo lo demás. Y bueno, hablábamos de la presunción de inocencia y todas las imputaciones que se les hace en una larga lista de prácticamente una página entera por el nombramiento de los ministros, a todos los ministros a los cuales se les ha señalado que están o investigados o simplemente denunciados. Pero ninguno de ellos está sentenciado hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Yo creo que ocurre exactamente lo contrario, Yuri. Cuando se trata de las derechas, entonces la duda es justificada. Y cuando se trata de gente que discrepa con las derechas, entonces hay que adelantar la sentencia. Y la sentencia no se hace en los tribunales, sino que se hace en los titulares de la prensa concentrada. Claramente acá hay un sesgo enorme y me parece que las derechas no han entendido o se han acostumbrado demasiado a usurpar el poder
que ahora que no les toca gobernar, pues de todas maneras quieren imponerse. Eso es lo que viene sucediendo, pero creo que la población, Yuri, conoce muy bien que la derecha no está por una vocación puritana, no está por una vocación republicana, tampoco están por una vocación de recto ejercicio del poder, de lucha contra la corrupción, están simplemente por vocación golpista y desestabilizadora, buscando cualquier excusa para traerse abajo al gobierno. Eso es importante identificar, porque nadie que se alíe con el fujimorismo puede decirse en serio de que combate la corrupción. Ese es el primer punto que hay que señalar. Ahora, por el otro lado, si bien es cierto que han salido declaraciones que implican por lo menos un proceso de investigación, eso, como acabo de señalar, debe verse a través de un proceso debidamente llevado y debe terminar finalmente en los tribunales con una opinión de especialistas. No puede llevarse esto en los titulares y a zanjarse a través del sesgo, la opinión y la manipulación de la prensa concentrada. Eso creo que es un principio republicano de la democracia que se debe respetar. ¿Y a quién le cabe duda? El presidente también debe dar una explicación solvente sobre los últimos hechos que han venido ocurriendo y principalmente yo creo que también reorientar su conducción del Ejecutivo en torno a realmente cumplir con las promesas de campaña que la población espera. Pero está clarísimo que aquí los que van a promover la vacancia no es el Congreso desprestigiado y minoritario en el sentido de representación popular, no es la prensa concentrada, no va a ser un periodista facho que por ahí llama a las Fuerzas Armadas, ni mucho menos de la gota militar la que va a dirimir la democracia en el país. Creo que finalmente la voluntad popular se ha expresado en el proceso electoral y se volverá a expresar si hubiera un descontento en las calles, y escucharemos las calles. Pero mientras no haya eso, yo creo que hay que respetar la institucionalidad del debido proceso y rectificar también políticas donde hay que rectificar. Es lo sensato, es lo constructivo, es lo democrático. Justo hablábamos con Raúl y señalábamos, ¿no? Lo que tú señalabas, ¿no? Tenemos una derecha facha, ¿no? Tenemos un congreso facho, ¿no? O sea, el señor Raúl Montoya diciendo pues que esta vacancia va a tener su cuota de sangre y una prensa, ¿no? Una concentración de medios que no dice nada al respecto, excepto Diario 1, lo vimos al inicio del programa. Ningún otro diario se ha pronunciado con respecto a eso, que es un escándalo, ¿ah? Que sucediera en cualquier país democrático del mundo declaraciones como esta. Ese hombre estaría destruido, ¿no? Mediáticamente, pero acá todos hacen mutis y quieren tapar el sol con un dedo, pero para mala suerte de ellos, medios alternativos como este y obviamente las redes sociales terminan siempre desvirtuando todo lo que se viene señalando. Sí, efectivamente, Yuri, yo creo que el señor Montoya está pues perdido en los escombros de la Guerra Fría. Es más, yo creo que está atrapado en los años 80, porque esa terminología en realidad lo ha adoptado de toda esa masacre que hubo en los años 80 y no sabe diferenciar el cuartel de lo que es el Congreso. En el Congreso lo que debe primar es el carácter constructivo, es el carácter institucional, el carácter propositivo, no el carácter desestabilizador que tiene el actual Congreso. Entonces, eso creo que la ciudadanía lo identifica para bien, me parece que es un punto importante, pero tampoco es verdad, Yuri, que nosotros podamos esperar mucho de la prensa concentrada, que más que ser medios de comunicación, son en verdad medios de manipulación, que juegan a sus propios intereses, y eso ha quedado clarísimo a través de la experiencia de los años 90, donde en la salita del 5 millones de billetes encima se compraban esos titulares. Entonces, los que se vendieron a la dictadura ahora no van a venir a dar clases de democracia, lo que no significa que debamos de ser críticos y autocríticos con los errores que se cometen en el campo de las izquierdas, ¿no? Del movimiento popular en sí. Tampoco, mira, no podemos, la izquierda siempre se ha caracterizado por ser autocrítica y eso tiene que ser una de las principales fortalezas que se tiene que tener. Ahora, esto de la vacancia se viene cayendo sola por errores de la propia derecha, ¿no? O sea, tenemos congresistas fachos que salen a decir cada tontería, periodistas fachos que también salen a la prensa a decir cada tontería, y es lo que nos vienen haciendo la chamba fácil. Entendamos también que hay varios, en este sentido, varios errores que se pueden haber cometido en el gobierno y hay que reconocerlos, pero
tampoco es que den para tanto, ¿no? O sea, agarran y los señores se olvidan de cuestiones jurídicas importantes. En el caso de Béjar hubo amnistía y creo que los señores, y la amnistía precisamente las da un Congreso de la República, ¿no? Porque ellos ponen en primer lugar el caso de Béjar, ¿no? Que pues fue guerrillero, que fue del ELN, pero se han olvidado de que existe, ¿no?, la figura de la amnistía. Y la amnistía no solamente es el perdón, sino el olvido. Y es una figura que el Congreso debería conocer muy bien. Y ni eso siquiera reconocen. Yo creo que no conocen ni siquiera los principios republicanos de la misma democracia burguesa, estimado Yuri, porque mira, la crisis no empieza con el presidente Castillo, empieza mucho más antes. Hace ya 5 años que el Perú anda de golpe en golpe, de vacancia en vacancia, de inestabilidad en inestabilidad, de angurria por el poder, posponiendo los verdaderos problemas del país, y yo creo que esto tiene un carácter estructural, porque incluso parte en la misma Constitución del 93, que no precisa, que no delimita, que no concreta, especifica las condiciones para una vacancia presidencial, y se ha abierto la caja de Pandora, porque ahora todo, a través del artículo que habla sobre la vacancia, todo es absolutamente justificable para poder llevar al país al despeñadero. Entonces, me parece que esta crisis política también representa una crisis estructural mayor del propio sistema demoliberal que en el país no se ha podido consolidar. Ahora, por el lado de las derechas, yo qué duda cabe. Las derechas, como bien lo dice el análisis político general, además de ser derecha bruta y achorada, es una derecha ignorante. Entonces, no se puede esperar mucho. No es la derecha española, no es la derecha europea, que al menos agarra un libro, se informa un poco. Acá se informan en el diario El Comercio, si es que se informan, o en el diario El Popular, o de repente en El Ojo, y es en base a esa información que se hace política. Entonces, realmente eso degrada mucho el ejercicio del poder, el ejercicio de la política, que se traduce en el deterioro de las instituciones, como el Congreso y otras instituciones importantes del Estado, ¿no? Esa es una realidad crítica. Sí, justo quiero que me acompañes a escuchar a la calle, porque la calle también habla. Y Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Acompáñenos a ver el siguiente informe. En el Perú se tiene que dar la Asamblea Constituyente, porque hace 200 años este Perú es hacia afuera y no es hacia adentro. Por lo tanto, el problema de nuestro país es inédita, y esa inédita es el problema, en esencia, es la estructural. Eso es lo que quiere el pueblo, eso es lo que necesita el pueblo. Porque como eso nosotros vamos a tener más oportunidades para la gente de verdaderamente que necesita para la gente, no para las grandes empresas que benefician. La nueva constitución que está a favor para las grandes empresas que están llevando la riqueza del Perú. Se puede dar porque yo estoy viendo acá, vengo siempre acá a la Plaza San Martín, el pueblo está a favor de la Asamblea Constituyente, por muchas razones, ¿no? Muchas razones que son complejas, si te pones a nombrar una por una, ¿no? Tiene que cambiar la Constitución, así que no hay nada que dar vuelta de que nuestra estructura es urgente de emergencia que tiene que cambiar a través de la Asamblea Constituyente, y de esa manera que surja que pues hay que forjarlo todos y que nazca pues una república, una nueva constitución paritaria y universal. Es necesario. Así es. Bien, ¿cómo? El tema de la Asamblea Constituyente, cada vez las voces se escuchan más fuertes. Ayer estuvimos con los amigos del Ágora Popular de la Plaza San Martín, precisamente, ¿no? Y nos señalan, pues, que si bien se han quedado un poco huérfanos últimamente, el tema de la Asamblea Constituyente sigue hacia adelante. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que al margen de la correlación de fuerzas, estimado Yuri, que siempre es una condicionante para poder llevar adelante una asamblea constituyente, al margen de eso, haciendo un ceteris paribus, creo que la asamblea constituyente es fundamental para poder resolver la crisis estructural que atraviesa la República, porque permitirá resolver un problema de base, que es esta controversia sobre la legitimidad o ilegitimidad de la Constitución del 93, primer problema. Va a permitir dejar atrás la herencia de la dictadura fujimorista, que tanto daño nos hace al país.
va a permitir delimitar bien los derechos humanos sobre los cuales se fundamenta la República, va a permitir recomponer la relación entre mercado y Estado en beneficio de un equilibrio entre lo público y lo privado, va a permitir corregir este tipo de anomalías que existen en la Constitución actual sobre, por ejemplo, el tema de la vacancia presidencial, y va a permitir, en fin de cuentas, refundar la República sobre bases de la voluntad popular y democrática, como debe ser un referéndum constitucional. Me parece que ese es el camino, esa es la experiencia histórica que nos arroja. Tenemos 12 constituciones, pero ninguna de ellas realmente refleja la solución de los problemas fundamentales del país. Podríamos hacer un análisis mucho más detallado de las constituciones, yo sé que no alcanza el tiempo, pero puede decir en resumidas cuentas que la imposición de la Constitución del 93 básicamente ha sido una imposición de carácter ideológico, no tanto republicano, porque lo que se ha hecho es precisamente lo contrario. Si la república es la cosa pública, el conjunto de bienes o servicios o intereses públicos que interesan a toda la ciudadanía, la Constitución del 93 ha hecho exactamente lo contrario, ha deteriorado lo público y por ello le ha dado un golpe de base a la democracia, convirtiéndola en presa del mercantilismo y del lucro. Me parece que ese problema no se resuelve con reformas que tienen que ver con un artículo, con 2 artículos, tiene que ver con la recomposición de lo que es una norma general de convivencia social, que debe ser una nueva constitución republicana, democrática y ciudadana. Esa es mi lectura, estimado Yuri. Bien. Para ponerlo en pocas palabras, ¿no? Claro. El tiempo. Sí, sí. ¿Cuál vendría a ser, crees tú, el papel que debería jugar la izquierda? Se nos vienen elecciones municipales y regionales dentro de poco, ¿ah? Estamos por cuerdas separadas. La mayoría de las organizaciones políticas de izquierda luego de esta elección han quedado sumamente golpeadas. Algunas que intentaron inscribirse no han podido hacerlo y solamente quedan prácticamente 2 organizaciones de izquierda con inscripción vigente en este momento, que son Juntos por el Perú y Perú Libre. ¿Cómo ves el futuro de las próximas elecciones? Si se le escucha a Mariátegui, yo vería un buen futuro. Ese mensaje de que somos muy pocos para dividirnos, no hagamos cuestión de etiquetas ni de rótulos, porque tenemos una obra histórica que realizar en conjunto. Si acaso llegara la hora, inevitablemente, de dividirnos, por lo menos habremos suscitado una conciencia social de cambio en el Perú. Algo de esto decía Mariátegui. Y si yo creo que si se apela a esos criterios, podría haber posibilidad, pero si va a seguir siendo un caldo de cultivo de fricciones sin sentido que quitan cohesión, que quitan fuerza y por lo tanto le trasladan correlación a las derechas, sinceramente me preocupa un montón. Pero yo soy absolutamente creyente de la necesidad del cambio, de la necesidad de una asamblea constituyente, de la necesidad de profundas revoluciones en el país, revoluciones a la altura del siglo XXI, revoluciones democráticas, ciudadanas, que tengan que ver con la recuperación del bien común, por supuesto que sí, pero tenemos que tener una izquierda ideológicamente, programáticamente y organizativamente a las alturas del siglo XXI, y eso es lo que sí, sinceramente, me da mucho todavía para reflexionar, estimado Yuri. Bien, ya para poder terminar, ¿cómo ves este proceso? Ya se viene la presentación del profesor Castillo el día 7 de marzo, el 8 de marzo la presentación del gabinete del Premier Aníbal Torres. Y bueno, ahora ahí miren, justo tenemos en pantalla unas imágenes de unas banderolas que están poniéndolas, ¿no?, afuera del Congreso, sumamente con palabras despectivas, ¿no? ¿Cómo ves tú esta reacción de la derecha tratando de incitar odios, fundamentalmente en base a insultos, ¿no? Bueno, si la derecha, estimado Yuri, tiene la catadura moral del fujimorismo y tiene la raigambre histórica de la dictadura y tiene el vuelo intelectual de López Aliaga y tiene la capacidad política del señor Montoya en el Congreso, entonces esa es la política en el Perú: desinformación, insulto, ¿no es cierto?, racismo, golpismo, inestabilidad. Pues no me sorprende mucho, sinceramente, no me sorprende mucho. Lo que sí me preocupa es cómo reaccione la ciudadanía
la prensa decente y sobre todo la política de izquierdas. Me parece que ahí está la llave de cómo puedan salir bien las cosas en el periodo que se viene. Sí, precisamente, bueno, ojalá que el profesor Castillo entienda ahí las personas que ven estos temas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Justo hablábamos con Cecilia García sobre el tema del apagón no digital, sino analógico, para que hubiera, ¿por qué no?, en el Perú, pues 500 canales y todos, ¿no?, de señal abierta, y podamos pues llegar a todo el Perú sin ningún problema, sin la limitación de las empresas de cable, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el momento en el cual romperíamos pues este cerco mediático, y precisamente que es la caja boba nos termina vendiendo, ¿no?, estereotipos que en realidad no se dicen con la realidad. Mi querido César, tus palabras finales para Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Yo creo que la prensa concentrada, estimado Yuri, es una prensa hipócrita porque, primero, es incompatible con la libertad de expresión. La libertad de expresión entiende por pluralidad, pero nosotros tenemos oligopolios de la comunicación, casi monopolios, conduciendo, manejando los principales medios de comunicación. De modo que hay una doble moral que tiende al abuso del poder. Muchas gracias, Yuri, por la invitación. Yo creo que este tipo de reflexiones, este tipo de aproximaciones distintas, pero coordinantes en una dirección crítica y constructiva, son fundamentales para el país, más aún en un momento aciago como el que vivimos, donde las derechas no están dispuestas a tolerar ni el mínimo asomo de lo popular en las esferas del poder. Bien, bien, listo. Muchas gracias, mi querido César. Un abrazo a la distancia. Ya cuando estés por aquí, visítanos en el set para poder seguir charlando de esto que tanto nos apasiona, que es la política. Un abrazo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bien, agradecerle a César Holguín, es economista, analista político y especialista en gestión pública y promoción de la inversión privada, y es un hombre de izquierda, ¿no? Hay que romper ciertos mitos que la derecha bruta y achorada ha venido señalando. Y queremos invitarlos a que ustedes nos ayuden a compartir este programa, que lleguemos cada vez a más y más peruanos, porque Plaza Libre es la plaza de todos los peruanos, y como verán en este espacio, pues siempre vamos a escuchar la voz de todos los peruanos. Nos pueden seguir a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, ¿no? En YouTube también estamos, así que ya saben, compartan nuestro programa. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Salud, Hernán Condori, ¿no?, quien ha dicho y ha puesto a temblar al Colegio Médico. Con respecto a la pregunta de lo que pide el Colegio Médico, bueno, los otros gremios, tengo entendido que hay un respaldo hacia mi persona. El único que se queja es el Colegio Médico y la Federación Médica. Ya voy a estar en un espacio televisivo y con documentos, les voy a explicar ampliamente lo que he encontrado en el sector salud, y ahí van a ver ustedes por qué el Colegio Médico pide mi salida, por qué se preocupan tanto de que el ministro de Salud, Hernán Condori Machado, salga de esta cartera. Van a tener muchas sorpresas. Muy bien, el ministro de Salud se ha ido con todo encima del Colegio Médico. Y bueno, esperamos pues, señor ministro, que nos dé la primicia pues de nuevo para que poder mostrarle a todo el Perú qué es lo que ha encontrado, porque el Colegio Médico ha hecho su pataleto hoy día y está temblando de miedo.